Al cierre de la jornada del jueves, Franco Colapinto solicitó realizar una última simulación en el monoplaza. No era una prueba obligatoria dentro del programa del equipo, pero el joven argentino quiso ensayar específicamente la primera vuelta de carrera en condiciones de tráfico denso. Su objetivo era evaluar el comportamiento del coche en el aire sucio generado por otros monoplazas, anticipándose a la posibilidad de largar la carrera en la zona media de la parrilla. Esta solicitud no nacía del miedo o la inseguridad, sino de una meticulosa previsión y una dedicación exhaustiva a cada detalle. Su equipo técnico, ya completamente alineado con su enfoque profesional, ejecutó la prueba con la eficiencia que lo caracterizaba. Los datos recopilados fueron limpios y precisos, otra muestra de que Franco Colapinto no dejaba espacio al azar en su preparación. Al caer la noche sobre el circuito de Imola, las estructuras de los equipos estaban completas, los monoplazas dormían bajo sus mantas térmicas y el paddock comenzaba a silenciarse lentamente. Sin embargo, entre los pocos miembros de los equipos que aún permanecían en el circuito, circulaba la misma frase en forma de un murmullo constante: mañana no se define una tanda de entrenamientos, mañana se define el futuro del equipo. La expectativa era palpable. Si el viernes, con el inicio de la primera sesión de entrenamientos libres, Franco Colapinto volvía a situarse por delante de su experimentado compañero de equipo, la situación trascendería el mero análisis de datos para convertirse en una cuestión de autoridad, de jerarquía y de un cambio real en el liderazgo interno de Alpine. Y aunque aún no se hubiera expresado con palabras, el viernes se presentaba como el día que podría marcar un antes y un después en la historia reciente del equipo francés. ¿Lograría Pierre Gasly dar un golpe de autoridad y recuperar el respeto perdido? ¿O Franco Colapinto terminaría de sellar su lugar con la misma frialdad y consistencia que había demostrado desde su llegada a Imola? La pista, implacable y objetiva, daría la respuesta, y esta vez no habría margen para excusas ni interpretaciones ambiguas. Atención, comunidad F1. La calma antes de la tormenta se cierne sobre Imola. ¿Será el viernes el día del juicio final para la interna de Alpine? Suscríbete y no te pierdas ni un detalle de los entrenamientos libres. Deja tu like si estás listo para presenciar el desenlace de esta tensa situación. ¿Quién crees que marcará el ritmo en la primera jornada oficial en pista? Tu opinión es fundamental en los comentarios. Compartí este artículo con tus amigos fanáticos de la F1 para que no se pierdan este momento crucial. Viernes en Imola. El amanecer llegó sin la amenaza de tormenta que a veces se cierne sobre la región de Emilia-Romagna. El cielo sobre el histórico circuito italiano era claro y prometía una jornada soleada. Sin embargo, la calma meteorológica contrastaba fuertemente con la atmósfera cargada de electricidad contenida que se palpaba en el interior del box de Alpine. No era simplemente el inicio de un nuevo fin de semana de Fórmula 1, era el momento que todo el equipo había estado esperando, con una mezcla de expectación y nerviosismo, desde que Franco Colapinto lo había desestabilizado todo con su sorprendente rendimiento en un simple test privado. Ahora, las simulaciones y las pruebas a puerta cerrada quedaban atrás. Los focos de la atención mediática estaban encendidos, y no había más espacio para esconderse. Desde las primeras horas de la mañana, los técnicos de Alpine se movían con una sincronización casi militar. Cada tarea estaba cronometrada al segundo, y por primera vez en lo que iba de la temporada, la preparación del monoplaza de Franco Colapinto comenzó antes que la de Pierre Gasly. Este cambio no era meramente simbólico, era una directriz operativa que reflejaba la nueva prioridad dentro del equipo. El joven argentino sería el primero en salir a pista en la primera sesión de entrenamientos libres. Su coche recibiría las condiciones de pista más limpias, y su feedback inicial definiría los siguientes pasos en la puesta a punto de ambos monoplazas. Para cualquier conocedor de la intrincada dinámica interna de un equipo de Fórmula 1, este movimiento representaba un aviso formal de una profunda reestructuración en marcha. Cuando finalizó la primera tanda de entrenamientos libres, Franco Colapinto regresó a su box, se desabrochó los cinturones de seguridad, se quitó el casco y, con su habitual serenidad, se limitó a escuchar las primeras impresiones de su ingeniero de pista. ¿Cómo sentiste el coche, Franco?, preguntó el ingeniero. La respuesta del joven argentino fue directa y sin adornos. Perfecto. Hay buen grip. Falta solo un poco de estabilidad en la parte trasera, pero el resto está bien. Ese perfecto no era solo una evaluación técnica del monoplaza, era un diagnóstico de su propio momento, de su creciente confianza y de su firmeza en su nuevo rol dentro del equipo. Pierre Gasly, en otro rincón del box, no se acercó a felicitar a su compañero, no reaccionó visiblemente a su rendimiento. Simplemente pidió silencio a su alrededor, con el rostro tenso y la mirada fija en los monitores que mostraban los implacables tiempos por vuelta. Mientras los técnicos de ambos lados del garaje comenzaban a descargar los datos de telemetría para su análisis, uno de ellos murmuró al pasar, con un tono que reflejaba la nueva realidad: esto ya cambió. Aunque algunos no quieran aceptarlo, el día recién empieza, y la clasificación aún no llegó,
y la carrera mucho menos. Entonces, la pregunta que flotaba en el aire del box de Alpine era clara. ¿Sería esta primera sesión de entrenamientos libres solo un momento brillante y aislado para Franco Colapinto, o representaría el primer paso hacia algo histórico, hacia la consolidación de un nuevo liderazgo dentro del equipo? ¿Lograría Pierre Gasly recuperar el nivel que alguna vez lo consagró como el piloto principal de Alpine, o sería absorbido por la creciente ola de talento y rendimiento que emanaba del joven argentino? Lo que era seguro es que el semáforo verde ya se había apagado en Imola, y el cambio dentro de Alpine ya estaba en marcha. Lo que sucedería en las próximas horas, en la clasificación y en la carrera, aún podía alterar el curso de esta apasionante historia, o simplemente confirmar lo que muchos ya intuían, que para algunos, quizás, ya era demasiado tarde. Atención, fans de la velocidad. El primer día en pista en Imola ha dejado más preguntas que respuestas en Alpine. ¿Podrá Colapinto mantener su ritmo sorprendente? ¿Reaccionará Gasly ante esta presión? Suscríbete ahora mismo y no te pierdas el análisis de la clasificación. Deja tu like si estás alucinando con el rendimiento de Colapinto. Tu opinión es crucial en los comentarios. ¿Quién crees que se llevará la pole position? Compartí este artículo con tus amigos fanáticos de la F1. Atención, fans de la F1. Lo que van a leer acá es la verdad sin filtros que nadie se animó a contar sobre lo que realmente pasó en Imola, y como un solo piloto dejó temblando a todo un equipo antes de que siquiera empiece la carrera. Prepárense para un bombazo que va a explotar en sus cabezas y cambiar la forma en que ven Alpine para siempre. Bienvenidos a su canal de confianza, donde la pasión por la Fórmula 1 se une a la información más caliente y verificada del paddock. Hoy, nos metemos de lleno en el corazón del Gran Premio de Emilia-Romagna 2025, en el legendario circuito de Imola, para desenterrar los hechos que marcaron un antes y un después en la interna de Alpine, mucho antes de que los semáforos se apagaran para la primera sesión de clasificación. Lo que presenciaron a puerta cerrada dejó a más de uno con la boca abierta, y ahora, vos vas a ser testigo de la verdad. La segunda sesión de entrenamientos libres en Imola llegó a su fin con el eco de los motores apagándose lentamente, perdiéndose entre los árboles centenarios que abrazan el histórico trazado italiano. Los monoplazas volvieron a sus boxes, los mecánicos desconectaban sus herramientas digitales y enrollaban los cables, preparándose para el análisis exhaustivo de los datos recopilados. En medio de este ajetreo post-sesión, una figura emergía del pit lane con una calma sorprendente: Franco Colapinto. Su casco bajo el brazo, su mirada serena, el joven argentino completaba su primer viernes completo como piloto oficial de Alpine, dejando una impresión tan silenciosa como contundente. La prensa, ávida de sus primeras impresiones tras esta jornada crucial, lo esperaba cerca del hospitality del equipo. A diferencia de la conferencia de prensa del día anterior, donde la atención se centró en sus sensaciones al volver a subirse a un Fórmula 1, esta vez la pregunta era otra. ¿Cómo analizaba un día de trabajo real, completo, con simulaciones de ritmo de clasificación, tandas largas y las exigencias constantes de la máxima categoría? Y cuando Franco habló, su tono fue un reflejo de su desempeño en pista, seguro, directo, con un equilibrio casi quirúrgico entre humildad y una sorprendente madurez. Fue un día positivo, comenzó diciendo, para luego sumergirse en los detalles técnicos con una claridad impropia de un novato. Pudimos avanzar en las áreas que queríamos. El coche respondió bastante bien en tanda corta, y en ritmo de carrera todavía hay cosas que afinar, pero vamos en el camino correcto. Esa precisión en su análisis del día fue la primera señal de que Franco ya no ofrecía respuestas de un piloto recién llegado a la F1. Hablaba con la autoridad de alguien que comprende las entrañas del coche, las dinámicas del equipo y sus propias capacidades al volante. Pero lo más fuerte llegó cuando se refirió a su entendimiento con los ingenieros, revelando una dinámica de trabajo que muchos veteranos tardan años en construir. Nos entendemos bien. Ellos me dan libertad para comentar todo lo que siento, incluso si es algo sutil. Y eso es clave, porque cada detalle en este nivel puede marcar una diferencia. Pará. ¿Escuchaste eso? Sin decirlo explícitamente, Franco estaba dejando en claro que ya era tomado en serio dentro del equipo. Porque cuando un piloto puede comunicarse sin filtros con su equipo técnico, y lo más importante, es escuchado, significa que dejó de ser un simple experimento. Si te sorprende tanto como a nosotros esta revelación, suscríbete ya y déjanos tu like para no perderte ni un detalle de esta historia que recién comienza. ¿Crees que esta conexión con los ingenieros es la clave del éxito de Colapinto? Contanos tu teoría en los comentarios. La siguiente pregunta de la prensa se centró en el comportamiento del Alpine en condiciones reales de carrera, un aspecto crucial para el desempeño del fin de semana. Y la respuesta de Franco no se limitó a un simple va bien o hay que seguir trabajando. Ofreció un análisis con contenido técnico y una sorprendente profundidad. Estamos encontrando un buen equilibrio en curvas rápidas,
pero en la parte final del circuito nos falta un poco de tracción en la salida, sobre todo cuando el tanque está más cargado. Lo vamos a trabajar en el simulador. Espera. Un piloto debutante identificando con tanta precisión un área de mejora y proponiendo una solución específica para el simulador. Esto no es normal. Esta precisión no se improvisa, se construye con horas de estudio, una conciencia total del comportamiento del coche y una sensibilidad exquisita al volante. Pierre Gasly, a pesar de su creciente frustración y su evidente malestar, no se retiró del circuito ni solicitó suspender su participación en el Gran Premio. Sin embargo, su actitud había experimentado un cambio drástico. Dejó de colaborar activamente con sus ingenieros, limitándose a responder a las preguntas que se le formulaban. No proponía estrategias alternativas, no solicitaba pruebas específicas en pista. Simplemente cumplía con el programa establecido, con una tensión visible en cada uno de sus gestos y en la rigidez de su lenguaje corporal. Sabía, con una certeza amarga, que cada comentario que no ofreciera, Colapinto lo expresaría de manera más efectiva. Cada detalle técnico que él ignorara, el joven argentino lo transformaría en una ventaja competitiva. Y esa, para su ego y su posición dentro del equipo, era un veneno lento y corrosivo. Mientras la tormenta silenciosa se cernía sobre el lado del garaje de Gasly, Franco Colapinto no mostraba signos de relajación ni de complacencia. Continuó trabajando con una precisión casi quirúrgica, solicitando 3 tandas adicionales en el simulador para afinar aún más la puesta a punto del monoplaza. Propuso una variación específica en la carga aerodinámica para adaptarse a las condiciones de pista con neumáticos desgastados, demostrando una comprensión profunda de las dinámicas del coche en diferentes escenarios. Dejó en claro a su equipo que estaba preparando la jornada del viernes como si se tratara de una sesión de clasificación real, buscando el límite del coche y optimizando cada detalle para obtener el máximo rendimiento desde el primer momento. En su actitud no había ni ansiedad por demostrar su valía ni arrogancia por el creciente favoritismo del equipo hacia él, solo una claridad meridiana en sus objetivos. Sabía que si lograba replicar en pista lo que ya había demostrado en los test privados, el cambio de jerarquía dentro de Alpine dejaría de ser simbólico para volverse irreversible. Flavio Briatore, más activo que nunca en el paddock, apareció varias veces en el box de Alpine durante la jornada del jueves. Observaba el trabajo de los mecánicos e ingenieros sin intervenir directamente en las discusiones técnicas, pero su forma de moverse y sus interacciones revelaban la nueva dinámica del equipo. Pasaba una cantidad significativamente mayor de tiempo junto a los técnicos de Franco Colapinto, revisando su telemetría con atención y formulándole preguntas rápidas y concisas sobre sus sensaciones al volante. Con Pierre Gasly, en contraste, apenas intercambiaba un saludo formal. Ya no sentía la necesidad de marcar una postura explícita. El equipo entero había comprendido el nuevo orden.